Bueno, hoy estamos entre los invitados que tenemos algo que a mí me interesó mucho tener y poder mostrarles a ustedes. Estamos con Analía Ceci, que es una de las sobrevivientes de la explosión. Hoy hace 6 años que se dio la explosión más terrible en Rosario, ¿sí? Una explosión de gas en calle Salta. La vamos a presentar. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Andrea, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias por venir y por estar con nosotros. Analía Ceci es, como les decía hoy, una de las sobrevivientes y queríamos que les cuente ella a ustedes qué fue atravesar por esta situación, cómo fue, cómo se fue dando y en qué proceso está todo esto también, Analía, ¿no? ¿Cómo estamos con esto? Estamos desgarrados porque el martes 2 de julio la justicia decidió que pese a haber evidencia de sobra y una cadena de negligencias de las cuales participaron varias personas, solamente la justicia decidió que el culpable era el gasista, al cual le dieron 4 años, habiendo 22 personas fallecidas y 20 y pico solamente de sobrevivientes. Esta tragedia comenzó quizás 2 semanas antes de lo ocurrido, donde una vecina del edificio llama a Litoral Gas para denunciar o quejarse, más que denunciar, por la baja presión de gas que tenía ella en su departamento. Cuando Litoral Gas acude, efectivamente se da cuenta que no solo había poca presión de gas en su departamento, sino en la torre o en la sección donde estaba ubicado ese departamento. Entonces Litoral Gas decide anular el suministro de gas hasta que se cambie por una válvula de mayor potencia, de mayor suministro. Claro. Eso ocurrió el último miércoles de julio. O sea, cortaron el suministro. Exactamente. Sí, y solamente iban a reincorporar o volver a suministrar el suministro de gas cuando se cambiase esa válvula. Ahora bien, ¿qué sucede? 2 días después, misteriosamente, Litoral Gas manda una cuadrilla de operarios a restituir el servicio de gas sin tener en cuenta lo que 2 días antes había dicho. Sin cambio de válvula no hay reposición del suministro del servicio. ¿Y a qué crees que se debe? Inoperancia, atamos todo con alambre, no hay comunicación efectiva y asertiva entre los distintos departamentos de una gran empresa como lo es Litoral Gas. La cuestión es que lo llamativo es la manera en que estaban buscando restituir el servicio de gas. Era una válvula seguramente de mucho tiempo, de muchos años, y quien la había cerrado 2 días antes, de alguna manera quizás había ocasionado que quedase muy cerrada, muy fija esa llave. Ese viernes último de julio, cuando van esa cuadrilla de operarios de Litoral Gas, como no podían abrirla, lo que buscan hacer es poner un caño y con una pinza muy grande martillaban ese caño para lograr dar vuelta y girar esa llave. Lo lograron, pero cometieron ya ahí una de las primeras negligencias. No pasaron departamento por departamento a ver en qué condiciones cada departamento estaba con respecto a la conexión de artefactos, así cada departamento tenía las rejillas que son obligatorias y dejaron correr el gas. Quienes vimos esa maniobra sostenemos que seguramente sin intención es muy probable que hayan falseado esa llave. En el mientras tanto, el consorcio iba buscando qué profesional matriculado hiciera el cambio de la válvula, se encontró un profesional, se lo citó y el martes 6 de agosto estábamos más que informados que a las 9 de la mañana comenzaba el trabajo. Para ese horario teníamos que tener todos por igual el calefón apagado y cerrado la llave, la cocina, los calefactores. Y sí. Perdóname, ¿cuántos días pasaron desde el primer corte a llegar al 6 de agosto? Digamos, ¿cuál fue el proceso? El último miércoles de julio al 6 de agosto, estamos hablando de 10 días, no más de eso. Ese martes 6 de agosto, 9 de la mañana, lo que puedo dar fe es lo que ocurrió en mi departamento, es que para las 9 de la mañana ya teníamos todo cerrado, todos los artefactos de gas cerrados y apagados.
Calle Salta siempre fue una calle muy ruidosa, Sí, porque viene, antes de cruzar el Boulevard Oroño, es una calle bastante amplia, donde tenés 3 carriles, y después se produce un cuello de botella, porque se hace más angosta la calle. Sumado a eso, en la esquina paran al menos 4 o 5 líneas de colectivo, o sea que es muy ruidosa la calle. Sumado a que unos meses antes habían empezado una obra en construcción enfrente prácticamente. Esa mañana mi pareja, que nunca, pero nunca se queda en Rosario porque trabaja a las afueras, tuvo que quedarse y nos encuentra a la mañana trabajando cada uno en lo suyo. Yo hasta ese momento trabajaba como profesora de inglés. Y 9:15 empieza a haber un olor importante a gas. ¿Ustedes dentro del departamento? Dentro del departamento, 10º piso del edificio a Calle Salta. Empieza a haber olor a gas, pero dijimos, bueno, quizás es lo que debe haber o lo que debe ocurrir, ya que están cambiando una válvula, capaz que es el remanente que quedó en las tuberías. 9:30, era cada vez más fuerte el olor a gas, y mi pareja lo que hace es ir a cerrar puertas y ventanas, porque era incómodo el olor. Jamás pensamos que iba a terminar detonando en una explosión. Claro, sí. 9:35, de repente había un ruido importante, quizás como al último ciclo del lavarropas o lo que es la turbina del avión, cuando está por despegar. El tema es que, claro, es tanta la contaminación auditiva que hay en Rosario que hasta que logramos identificar en el 10º piso que ese ruido no era común, no era normal, no nos dio tiempo a nada y 9:38 sucedió la explosión. Lo que se vivió fue más que aterrador, porque puede haber distintos niveles y grados de miedo, pero esto fue mucho más que aterrador. De repente yo lo viví todo en cámara lenta y pude ver cómo una masa expansiva me golpeaba, me volaba, me arrastraba, me vi como dentro de un lavarropas, pero con agua, fuego, astillas, vidrio, vuelo, impacto, y cuando logro componerme, era el infierno mismo. Giré a mi costado buscando a mi pareja, no lo veía, y donde él estaba no había absolutamente nada. De hecho, el balcón terraza que tenemos había desaparecido. Todo el ventanal, todas las rejas. Y donde él estaba había solamente una pila de escombros. Se me vino a la mente automáticamente lo que fue las Torres Gemelas en el 2001. Y no podía controlar la desesperación porque el gas seguía estando, salía fuego de los tomacorrientes, estaba bañada en sangre, me dolía absolutamente todo, me estaba asfixiando y yo sabía que por mis propios medios no podía escapar. Claro, estamos hablando de un 10º piso. De un 10º piso donde yo giraba hacia la izquierda y se veía una zona que había colapsado, que había implosionado, y hacia el otro lado era simplemente la calle. Era muchísimo el dolor físico y muchísima más la desesperación. Entonces, en ese momento a mí no se me ocurrió otra cosa que buscar un final rápido. Y me empiezo a arrastrar por los escombros para poder tirarme, porque me estaba quemando viva, asfixiando, con la amenaza latente de que podía volver a explotar. Hoy sabemos que no volvió a explotar, pero en ese momento, con el gas, cuando empiezo a arrastrarme, mi pareja, que había quedado debajo de los escombros, me grita. Que no te tires. Él no sabía que me estaba por tirar. Claro. Me grita, estoy acá, ayúdame, sacame. Y lo que hace la adrenalina es aumentar la fuerza en los músculos y en las articulaciones. Y lo que yo le puedo levantar a él fue la losa que se había caído, el techo mismo. Un techo de edificio antiguo, que estamos hablando de unas dimensiones importantes. Y lo logro levantar. Hoy lo tengo que repetir, no lo puedo hacer, por supuesto, pero logro levantarle esa losa y él sale de abajo. Con el tiempo él me reconoce que su impacto primero fue el de pensar que yo había perdido un ojo y del shock no me daba cuenta. Eran tantos los cortes y los golpes que tenía un ojo en compota, estaba ensangrentada, entonces él le dice, yo en ese momento cuando te vi pensé que estabas totalmente... desfigurada. Totalmente. Y pese a que lo logro en ese momento rescatar debajo de los escombros, venía lo peor y era ser conscientes que no podíamos escapar.
Entonces, como habían volado todas las paredes, había caído parte del techo, habían explotado se habían abierto por la onda expansiva los placares, no quedaba nada, ropa tirada por todas partes, le digo, agarremos camisas, atemos las camisas a nuestra cara para no asfixiarnos, porque nos estábamos literalmente asfixiando, ahogando. Y eso es lo que también de alguna manera nos dio minutos extras para no desvanecernos, para seguir de alguna manera pensando con claridad. Y claro, era tal la columna de humo y de polvillo que no lográbamos ver que en el edificio de enfrente prácticamente la explosión había borrado la fachada, la había arrancado por completo. Entonces nosotros nos desesperábamos por hacer señales al edificio de enfrente para si alguien nos estaba viendo, pero no existía. La cuestión es que pasado unos 15, 20 minutos, aparecen 2 rescatistas, 2 bomberos, por un balcón, y hoy uno los ve y realmente uno nunca deja de admirarlos porque con recursos tan precarios arriesgan su vida, literalmente, porque sin importarles nada, sin importarles lo que a nosotros sí nos importaba era que la masa de gas seguía estando la fuga, el fuego. Nos logran rescatar, pero no terminaba ahí la cosa, sino de qué manera. Claro. No había escaleras hasta un 10º piso, no había ascensores, no había helicópteros. Entonces, sí, ascensores tampoco porque había colapsado, pero tampoco helicópteros. Entonces nos hacen trepar hasta la terraza de un edificio vecino. Pensemos que sobre la cornisa y en un 10º piso. Y cuando llegamos a la terraza del vecino de al lado, las cosas no podían ser más sencillas. Estaba la puerta cerrada, hubo que romper el vidrio, hubo que hacernos piecito para saltar por ese agujero, caer y bajar los pisos, ahora sin zapatillas porque habían volado, todos cortados, llenos de escombros, de vidrios. Y cuando llegamos a planta baja, yo ahí en lo personal me desconvenzo por completo, me ponen en camilla, oxígeno. Aflojaste, digamos, era como, viste tu resistencia al límite. Totalmente al límite. Y ahí, bueno, nos llevaron en ambulancia hasta el Sanatorio Parque, y ahí empezó otra odisea. Claro, que no fue la más difícil la que atravesaste. Son totalmente distintas, porque uno de afuera piensa que el sobrevivir a una tragedia semejante no puede igualar nada después, digamos, ningún pesar, ningún enojo, ninguna injusticia. Y la verdad es que nos quedamos en la calle. En lo personal, todas mis lesiones clínicas me llevaron a no poder seguir trabajando de la misma manera de lo que trabajaba antes. Tengo una pérdida auditiva bastante importante y como profesora de inglés te aleja bastante de esas habilidades, que es marcar la pronunciación, marcar ciertas cuestiones gramaticales. Analía, yo quiero ser puntual porque a mí me gustaría que hablemos toda la tarde y no vamos a poder, entonces quiero que me cuentes, básicamente, cuando saliste, vos pudiste... ¿Tuviste alguna ayuda de algo? ¿Pudiste? Porque, o sea, quedaste con la ropa puesta y sin zapatillas, o sea, literal, digamos. ¿Tuviste el Estado o quien fuera? ¿Se hizo cargo de algo? ¿Hubo algo que te ayudara o que te impulsara? Más allá de las lesiones que... Seguro. Que bueno, que van a estar y que están. ¿Pudiste volver a arrancar de alguna forma con ayuda? Los rosarinos ayudaron muchísimo. Las personas de los ciudadanos de Rosario ayudaron muchísimo, donando, colaborando, ya sea con ropa, con calzado, con dinero. El Estado lo hizo a cuentagotas y en particular de los sobrevivientes se olvidó. Apenas el número de sobrevivientes supera al número de víctimas, porque estamos hablando del edificio que explotó. De seguro, si vos vivías a 2 cuadras y querés llamarte sobreviviente porque también estabas en el momento de la explosión a 2 cuadras, bueno, queda en tu conciencia. Del edificio Salta 2141
apenas superamos los 24 sobrevivientes. O sea, 22 personas fallecieron, 24 personas quedaron vivas de las que estaban dentro del edificio al momento de la explosión. Exactamente. Quizás un numerito más porque ni siquiera podemos ser precisos, porque el Estado es como que se sacó un peso de encima al no reconocernos, al no acompañarnos. Cuando uno tiene un problema con amigos, con la pareja, familiar, en el trabajo, es un problema por vez. A nosotros se nos presentaron problemas todos juntos, en las distintas parcelas, en el trabajo, en la pareja, en la familia, en la salud, en la fe, en todo. Y fue durísimo. En lo personal conté con mucha ayuda de alumnos, amigos, familiares, que me permitieron volver a reinventarme laboralmente. Gracias a ello pude estudiar y formarme, porque a mí la docencia me apasiona y la amo, pero ¿cómo podía seguir vinculada? Entonces, en ese transcurrir, porque esto no es algo que se supera, es algo que vos lo integrás a tu vida y que tiene distintas etapas. Pasás por la euforia, que como suerte habrá durado 36 horas, sobreviví, estoy viva, pero cuando empezás a ver, mi vecina del segundo murió, mi vecina del quinto murió, es difícil conectarse con la euforia. Sí, y más allá de la gente que murió, que también la manera. ¿Y ahora cómo arranco? Porque también atravesás ese momento, tenés que volver a arrancar, digamos. Es importante mencionar esto, las etapas. ¿Por qué digo esto? Porque de la euforia que duró muy poquito, después viene la culpa. ¿Cómo que esa persona murió y yo no? Empezás a cuestionarte por qué quedaste viva. Esa culpa que dura mucho tiempo después te lleva a la negación. Yo no quiero irme a vivir a una casa, a un departamento, quiero mi hogar, quiero volver ahí, quiero mis libros, mis CDs, quiero lo mío. Después de la negación viene el enojo, la bronca, el rencor, el odio, todas esas emociones que te enferman. Y yo 10 años antes, mejor dicho, unos años antes, hoy ya hace 10 años, había tenido cáncer, también por otra negligencia. Un gran neurólogo confunde el tumor que tenía con una contractura. Y me tuvo 1 año y medio medicando como si fuese una contractura y era un tumor. Vino una punción, cirugía, radiación. Entonces yo sabía que mucho más tiempo en ese enojo no podía estar. Claro. No podía estar mucho más tiempo, aunque estoy hablando de tiempo de 2 años y más también, sí. Y decidí transformar ese enojo destructivo, porque me destruía, en enojo constructivo. Y con todo lo que me había estado formando, me formé en coaching ontológico y me especialicé en coaching educativo. Hice una maestría en inteligencia emocional educativa. Me formé en neuropedagogía. Certifiqué a nivel internacional en lo que es disciplina positiva para formar a padres y docentes. Y yo ingenuamente creí que podía llegar al Ministerio de Educación a proponer que todas esas nuevas habilidades que yo veía que tan bien venían dentro del salón de clases se empiecen a tener en cuenta en la formación de los profesorados y magisterios. Y me dijeron, señorita, muy lindo lo suyo, pero para acá... Me encanta la innovación, pero no es aplicable a nuestro ministerio. Entonces yo digo, bueno, ¿y de qué manera lo puedo hacer? Y bueno, fíjate si podés fíjate si te podés asociar con una fundación. Y yo digo, ¿por qué voy a tener que asociarme con una fundación si yo a través de todo lo que me formé puedo armar una fundación? Y me llevó 1 año ponerme de pie en lo que fue juntar el dinero, armar todo el estatuto, el plan trienal. Y bueno, después de 1 año se pudo armar y todas esas propuestas que yo quería implementar y servirle y darle al ministerio, las empezamos a implementar con la fundación. Contame, ¿cómo se llama la fundación? La fundación se llama Fundación Educativa Eureka y tiene como misión trabajar el pensamiento sistémico, que es esa capacidad de reflexionar y poner siempre presente, tener siempre presente que lo que decís y haces va a traer un impacto. A veces positivo, pero muchas veces negativo. Entonces, para empezar a trabajar con esa concientización de tus actos, de tus acciones, la Fundación lo que pensó es que tenía que hacerlo a través de 3 escuelas. La escuela para todos, la escuela para padres y la escuela para grandes maestros. En la escuela para todos lo que hacemos 1 y 1000 veces es reivindicar la figura del bombero
porque siempre en conjunto con los bomberos damos cursos de RCP y primeros auxilios. De hecho, este sábado que pasó en la ciudad de Galvez dictamos un curso de RCP con casi 60 asistentes, con los bomberos voluntarios. En la escuela para padres brindamos y dictamos ciclos de crianza positiva basada en lo que son los aportes de la disciplina positiva y la inteligencia emocional. Todos o la mayoría tenemos en algún momento de nuestras vidas ese deseo de convertirnos en madres, padres, de ser la mejor versión para nuestros hijos, pero a veces no sabemos cómo. Sabemos que no queremos ser violentos, que no queremos ser agresivos, que no queremos ser demasiado temerosos, pero ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, la disciplina positiva es un enfoque de crianza que lo que propone es, a través del respeto y de la disciplina, entendiéndola por estructura y entendiendo la estructura por información, de qué manera desarrollar en los chicos habilidades de vida. Claro. Estamos tan concentrados en lo cotidiano de comer, no te juegues con la comida. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Controlaste que tengas todo en la mochila, en metas a corto plazo, ¿sí? Y nos estamos olvidando que lo que tenemos que diseñar para nuestros hijos y desear en ellos son metas a largo plazo. Claro. Que sean resilientes, que sean capaces de automotivarse, de que sean capaces de tener una empatía positiva. Entonces, a través de estos ciclos de crianza, que están compuestos por 4 encuentros, vamos desarrollando distintas habilidades. Y nuestra gran escuela, y la que más queremos, que es la Escuela para Grandes Maestros, ofrece capacitaciones docentes que por el momento las venimos de repente organizando, o sea, solamente la fundación, pero también empezó a pasar que hay distintas instituciones educativas que nos están pidiendo que vayamos. Que las puedan desarrollar. Tal cual. Y eso nos llena de orgullo, porque la fundación tiene embajadoras. Y las embajadoras de la fundación son docentes de distintas localidades que por algún motivo ya hicieron las capacitaciones, quedaron de alguna manera sumamente enamoradas y prendidas con empoderadas. Esto. La palabra es empoderadas. Porque todos se preguntan, ¿cómo puede ser que esto no nos lo den en la formación? ¿Cómo puede ser que no lo estemos teniendo? Entonces, ellas mismas se asuman, se proponen y proponen, llevemos esto a mi localidad, hagamos esta gestión. Y tenemos a una embajadora en Casilda, que se llama Sofía, en San Carlos, que se llama Sandra, Sandrita. En Ciudad de Galvez, que se llama Gaby y Marina. Y la verdad es que la fundación es lo que es gracias a las embajadoras. A las embajadoras. Quiero hacerte una pregunta cortita porque, o sea, yo me quedaría hablando toda la tarde y da para seguir hablando. ¿Por qué Eureka? Eureka es un término, no podemos decir que sea propio porque no lo es, sino pero que ¿por queda... qué lo elegiste? ¿Por qué vos elegiste Eureka? Cuando estábamos indagando por qué nombre ponerle, algunos asistentes que ya estaban haciendo las capacitaciones dicen, lo que nosotros sentimos es que con esto nos damos cuenta de que podemos, de que no tenemos que esperar a que el ministerio, que nos digan, que hagamos y demás. Con esto nos damos cuenta que podemos innovar en el salón de clase, despertar la curiosidad, tener mejores logros. Entonces empezamos a escuchar los que nos decían y era recurrente esto de darse cuenta, despertar. Y bueno, el término Eureka justamente hace mención a eso, a ese momento sublime cuando te estás dando cuenta que estás descubriendo algo. Y todas en esta fundación descubrimos eso, que somos capaces, que podemos, solamente necesitamos aprender cómo. Es muy importante. Yo la verdad quiero agradecerte, además de admirar tu empoderamiento, quiero agradecerte que hayas venido y bueno, la gente que vea, que vea que hay más, que siempre hay más. Muchas gracias, Analía. Gracias por venir y bueno, es una fecha... que supongo que es de esas fechas que los 6 no deben ser los días que más esperás y mucho menos el aniversario, pero gracias por empoderarte así y por pelearla tanto. Gracias a vos, por ser un Andrés. ejemplo. A vos, Andrés.